Bien, jóvenes, pues vamos a continuar con la clase y con las instrucciones que estábamos checando la vez anterior. Voy a iniciar a presentar pantalla. Muy bien, en este momento ya son capaces de ver. Bien, jóvenes. Entonces, las clases anteriores habíamos estado checando ya instrucciones como el insert into, habíamos estado checando instrucciones como el describe, como el show, eh, el create databases, el create table. Ya vimos cómo implementar la relación entre una tabla a otra tabla, ¿sí? Ahora aquí el detalle es verificar cómo es que funcionan precisamente estas búsquedas. Estas búsquedas o consultas funcionan a través de una de las instrucciones principales que al menos yo como gestor de base de datos reconozco. Y esta instrucción es la instrucción select, ¿sí? La instrucción select tiene algunas capacidades que a nosotros nos van a ayudar a determinar de qué manera nosotros queremos hacer pues una consulta y a partir de esa consulta nosotros entregar un reporte. En este caso voy a ingresar a la base de datos. Voy a detallar las bases de datos porque voy a empezar a utilizar BDCDN. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo ya ingresada a la base de datos que yo quiero utilizar, en este caso estoy utilizando base de datos CDN, ¿sí? Quise recordar cuáles eran las tablas que esa base de datos contenía. Para yo verificar cuáles son las tablas que esa base de datos contenía, entonces estoy utilizando la instrucción show tables, ¿sí? En este caso tengo docentes, estudiantes y salón. Ahora, lo que yo pretendo, más allá de revisar la composición de esa tabla, ¿sí? Lo que yo quiero ver es la información que tiene esa tabla. Una cosa muy distinta es la composición y otra cosa muy distinta es lo que contiene o la información de una tabla. ¿A qué me refiero? Si yo quiero saber la composición de esa tabla, entonces voy a utilizar la ficha describe. Describe más aparte el nombre de la tabla, por ejemplo, estudiantes. ¿Sí? Estoy checando que lo que compone mi tabla es un campo llamado ID estudiante, un campo llamado nombre de tipo varchar, otro campo llamado APAT de tipo char y aparte no nulo, otro campo llamado AMAT de tipo varchar de 10 caracteres, ¿sí? La ficha describe me va a describir cómo es que se compone una tabla. Sin embargo, si yo quiero ver cuál es la información de cada uno de esos campos y de cada uno de mis estudiantes, entonces voy a utilizar la instrucción select, ¿sí? Pero para yo poder utilizar la instrucción select, necesito forzosamente usar la estructura que me señala select. Select tiene dos estructuras después precisamente de la palabra select. La primera estructura es el asterisco. El asterisco va a indicar que yo necesito ver absolutamente todos los campos, ¿sí? Indica que yo necesito ver la información de absolutamente todos los campos, sin dejar uno atrás, ¿sí? Y si yo no pongo el asterisco, entonces yo tengo que especificar cuáles son los datos de mi interés, ya sea el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, o solamente el nombre y el apellido paterno, o solamente el nombre, o solamente el nombre y el código postal, o solamente el nombre y la CURP, ¿sí? Pero
en ese espacio, una vez escrita la palabra select, voy a escribir o quiero todos los campos a través del asterisco o solamente quiero algunos o uno especificando cuáles son los campos o cuál es el campo que yo quiero. En este caso vamos a empezar con el select asterisco. Una vez que yo escribí mi segundo argumento, que en este caso sería el asterisco, voy a escribir mi tercer argumento. Ese tercer argumento es una palabra que se llama from. Ya lo conocemos del inglés, where are you from? Me están preguntando de dónde soy. Entonces, con el from, yo le estoy indicando de dónde quiero seleccionar la información deseada, ¿sí? Entonces, yo estoy diciendo, seleccióname todos los registros desde, ahora yo tengo que decirle desde qué tabla. En este caso, voy a elegir la tabla estudiantes. Termino mi instrucción y doy enter. Entonces, me va a escribir, como yo seleccioné el asterisco, pues me jala el ID para estudiante, me jala el nombre, me jala el apellido paterno, el apellido materno, la ciudad, el estado, dirección, código postal, curva, escuela promedio y IDF salón. ¿Sí? En este caso, me está jalando absolutamente todos los datos. ¿Sí? Aquí tengo un ID estudiante 1, nombre Fernando, apellido Pantoja, apellido materno García, ciudad Uruapan, estado Michoacán, dirección 1, bla, bla, bla. ¿Sí? Si yo quisiera hacer otra consulta, ¿sí? Pero ahora no de estudiantes, sino de docentes. Entonces, aquí yo puedo ver que tengo dos registros a diferencia del de estudiantes. En estudiantes solamente tengo un registro y ese registro pertenece a Fernando Pantoja. Pero en docentes yo tengo dos registros y esos dos registros pertenecen el número 1 a Isaac Calderón y el número 2 a César Mendoza, ¿sí? Si yo quiero hacer la consulta a la tabla salón, entonces vamos a decir que select asterisco from salón. Y entonces, a diferencia de estudiantes, de docentes, salón contiene 12 registros. Contiene el registro del salón segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, cuarto A, cuarto B, cuarto C, cuarto D. ¿Sí? Entonces, vamos a experimentar un poquito. Vamos a hacer una consulta, pero no con todos los datos. Vamos a hacer la consulta a estudiantes. Solamente quiero el nombre, quiero el APAT, ¿sí? Y quiero la escuela de donde viene. Entonces, una vez que yo escribí los valores deseados a conocer del estudiante, entonces voy a escribir from y seguido de la tabla donde yo quiero extraer toda esa información. Entonces tengo select, nombre, APAT, escuela from, estudiantes. Y si se fijan, a diferencia de la consulta de acá arriba, ¿sí? A diferencia de la consulta de acá arriba, ya no me mostró todos los campos. Solamente me mostró los campos que precisamente yo especifiqué aquí. Nombre, APAT, escuela. Entonces, el nombre es Fernando Pantoja. Perdón, el nombre es Fernando. El apellido paterno es Pantoja y la escuela es Casa del Niño. Si nosotros tratamos de correr otra consulta parecida a esta, pero desde docentes, entonces voy a escoger el nombre, APAT y profesión. ¿Sí? Ok. Quiero, esta consulta, quiero que ustedes me digan, ¿es correcta esta consulta? ¿Estructuralmente es correcta esta consulta? A ver, contesten. Pues creo que sí, porque pues ahí tiene el from, que es de dónde es, y a dónde se va a referir la tabla, que es docentes, y los dos puntos que indican que ahí se cierra la acción. Ok.
Es punto y coma. Eso es bien importante conocerlo. Siempre es punto y coma. Otro detalle. Sí, efectivamente la instrucción está bien escrita, pero curiosamente me va a dar un error. Y quiero que ustedes me detecten cuál es ese error y por qué me genera ese error. A ver, ya me generó el error. Quiero que me digan por qué el error. Quiero que me resuelvan ese error. ¿Lo alcanzan a percibir? ¿No es porque le faltó el acento en profesión? Efectivamente, es porque le faltó el acento en profesión. Recordemos que profesión nosotros lo especificamos con acento, acento en la O. Y aquí, ese campo sin acento, pues prácticamente no lo encuentra. Es necesario que lo escribamos tal cual está especificado en la tabla. Entonces, si doy Enter, con el simple hecho de haber agregado el acento, entonces ahora sí me genera la consulta. Entonces, Isaac Calderón es ingeniero en X profesión y César Mendoza es ingeniero en sistemas, ¿sí? En este caso, no es necesario que aquí forzosamente yo escriba 3 campos. Puede ser un campo, 2 campos, 3 campos, 4 campos, 5 campos o todos los campos, ¿sí? Como lo habíamos visto, pues anteriormente. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. ¿Cuál es la manera en que nosotros logramos distinguir una llave principal y una llave foránea? En este caso, si yo hago pues consulta que diga select asterisco from, no, select nombre y a path, y además el ID F salón, porque quiero saber qué maestro da en qué salón, from docentes. ¿Cuál es el problema principal que estoy encontrando ahí, jóvenes? En esta instrucción, ¿cuál sería el problema principal con el cual me enfrento o con el cual me topo? Que tal vez los salones dice 5 y 6. Efectivamente, el IDF salón dice 5 y 6, pero en realidad no me está dando información de a cuál salón estamos refiriéndonos, ¿no? Y en este caso lo que nosotros pretendemos es que me diga Isaac Calderón, segundo A, César Mendoza, tercero A, ¿sí? ¿Cómo le hago yo para poder llegar hasta esa instancia? Lo que hago yo es utilizar una instrucción especial. Déjenme la consulto porque creo no recordarla. A ver, déjenme la consulta. Disculpe, profe, ¿no sería update, actualizar? No, lo que pasa es que tengo que vincular. A ver, vamos a hacer pruebas. Select, nombre, APAT.
IDF salón from docentes join. Ok, este IDF salón, estamos de acuerdo que es una llave foránea, ¿cierto? Sí. Ok, y esa llave foránea, hacia dónde está conectando? ¿Hacia qué tabla está conectando? Hacia la tabla salón, ¿cierto? Porque de ahí estoy obteniendo los salones, o de ahí al menos pretendo obtener los salones. Entonces, lo que se va a hacer es, fíjense, ya me dio ya me dio una consulta. Aquí el detalle es que me duplicó, me hizo muchas copias de la misma información. Entonces, hasta ahorita lo que llevamos es lo siguiente. Estoy seleccionando el nombre, el apellido paterno y el IDF salón desde la tabla docentes. Y esa tabla la voy a conjuntar o la voy a juntar con la información que la tabla salón tiene, usando ¿qué? Usando ID. Lo que le pertenece a docentes es el IDP docente. No, no es esta. Using IDF salón. Tampoco. A ver, déjenme busco la consulta para no hacer los bolas. Ok, ya la encontré. Yo, sí es la misma, nada más que aquí tenía que abrir paréntesis. Pero aquí no me acuerdo qué llave foránea es. Select nombre, APAT, IDF salón, from docentes, join, salón, IDP, salón. A ver, vamos a usar eso. A ver, ¿tienen su acordeón que les pasé la otra vez? Semestre par. Sí, aquí lo tenemos. No, ahí no les escribí esa sintaxis. No, entonces déjenme revisar la sintaxis. Select from, utilizando el join.
Ok, vamos a intentar esta instrucción. Select. Vamos a hacer la misma. Nombre. Path. ID F salón. From. Docentes. Inner join. Inner join. Salón. On. A ver, déjenme poner en mayúsculas las palabras reservadas. Ok. Docentes punto IDP docente. ¿Sí es IDP docente? Sí. Y donde IDP docente sea igual a salón punto no. IDF salón sea igual a salón punto IDP salón. Ok. Ya salió una consulta, pero no salió lo que yo quería. Select nombre AP from inner join. Ahí está. ¿Sí? Ahí se me pasó un pequeño, un pequeño detalle. Miren, ahora sí les explico esta instrucción. Si ustedes se fijan, ya no me dio el IDF Salón 5 y ya no me dio el IDF Salón 6. Ya me dio el salón que efectivamente está como registrado en el ID 5 y el salón que está registrado en el ID Salón 6. ¿Esto cómo lo logro? A través de esta instrucción. Pero previamente a explicarles esa instrucción, les voy a explicar, o vamos a ver más bien, cómo es que se describen los campos. Entonces, describe salón. Ay, cañón. Sí, estoy describiendo aquí salón. ¿Sí? Aquí estoy describiendo salón. Y ahora voy a describir docentes. ¿Sí? Fíjense. Entonces, la instrucción a utilizar es esta. Yo quiero seleccionar el nombre y apellido paterno, ¿sí? Que están dentro de la tabla docentes, que en este caso serían estos dos campos. Pero no quiero seleccionar el IDF salón. Lo que yo quiero seleccionar es el salón. Pero este campo no pertenece a docentes. Este campo pertenece a salón, que sería este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a decir from docentes, ¿sí? Porque desde ahí es donde sale mi ID foránea hacia mi llave principal, ¿sí?
De docentes es donde sale mi vínculo hacia la tabla salón. Entonces, le voy a decir, selecciona el nombre, el apellido paterno y el salón desde la tabla docentes, que es de donde sale mi llave foránea. Junta la información con la tabla salón, ¿sí? Y aplícalo desde la llave foránea que pertenece a docentes, tabla docentes, con su llave foránea IDF salón. Y que además eso coincida o sea igual al registro, ¿sí? De la tabla salón con su llave principal. Entonces, si aquí yo tengo un 5, ese 5 tiene que coincidir con el 5 que yo tengo acá arriba. ¿Qué pasa si yo no le pongo esta instrucción? ¿Qué pasa si el 5 no coincide con el 5? Lo que va a pasar es que efectivamente me va a hacer esto, que me está repitiendo segundo A, segundo B, segundo C, segundo D. Cuarto A, cuarto B, cuarto C, cuarto D. Químico biológico, histórico social, económico y físico matemático. Me está devolviendo una consulta por cada llave foránea que hay, perdón, por cada ID P salón que hay. Y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que solamente me mande los registros validados a través de esta igualdad, ¿sí? Que donde el ID F salón sea 5 y coincida con el ID P salón 5, solamente me mande ese registro, que sería este. Y donde el ID F salón sea 6 y el ID P salón sea 6, solamente me mande ese registro, ¿sí? Con esta igualdad, lo que yo estoy haciendo es evitar que me devuelva una consulta por cada ID principal en la tabla de salón, ¿sí? Entonces, lo más importante a conocer es precisamente hasta aquí. Con este join estoy haciendo uso de la información de otra tabla. Si ustedes se fijan, cuarto A y cuarto B pertenecen, esa información no pertenece Este cuarto A no pertenece a la información de docentes, pertenece a la información de salón. Entonces, a través de esto y a través de esto, yo ya estoy accediendo desde la tabla docentes a la información de la tabla salón. Ahí es donde se ve ahora sí de manera pues digital, no física, sino de manera digital, ¿sí? ¿Cómo es que funciona la vinculación de una tabla a otra tabla a través de una llave principal y a través de una llave secundaria, ¿sí? Entonces, hasta aquí dejamos esta clase. Quisiera que ustedes me comentaran, jóvenes, si tienen alguna duda al respecto.